Hola a todas y todos los que nos están viendo en este video. Bueno, hemos decidido junto al profesor Adolfo realizar un video colaborativo en torno a la historia y la física y distintos temas que vamos a hablar a continuación para poder acompañarlos y para ayudarlos de la mejor manera posible que podemos en este tiempo para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, mira, contarles, primero que todo saludarlos, esperar que estén súper bien, que se cuiden mucho y que mantengan la cuarentena, que es súper importante y súper bueno. Eh, claro, la idea quizás de este video por mi parte es también buscar formas de ver otros focos tanto de la ciencia como de la historia, unificarlos y mostrarles a ustedes cómo estos se funden en realidad porque ocurren juntos. No sé si quieres decir algo más, Andrés, ¿Sí? para que... Sí. En ese sentido, decir, chiquillos, que la historia o la parte humanista y la física o la parte científica en verdad nunca han estado separadas, siempre han ido juntas. No hay ninguna primera ni segunda, sino que son elementos que son dignos de analizar a la par. Y en relación a eso vamos a demostrarlo también a través de este video, que lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Bueno, el título de lo que vamos a hablar se denomina energía e industrialización y es una mirada, una aproximación, no es la verdad absoluta, pero es una mirada desde la física y la historia, que son las disciplinas en las cuales nosotros estamos representando. Bueno, lo que yo les quiero contar en primer lugar sobre este tema, a ver, la revolución industrial, que el profesor Andrés va a seguir conversando también, es un momento de la historia súper importante en donde el nivel de cambios que ocurren es tan grande que no se había vivido, creo, desde el Neolítico. No sé si estaba en lo cierto. Entonces, Sí. la revolución industrial produce cambios en lo económico, en lo social, pero también produce grandes cambios en lo científico. ¿Ya? Y en resumidas cuentas, lo que yo quiero contar es que la revolución industrial, gracias a la revolución industrial, se produce el desarrollo de la termodinámica, que es una rama de la física. Se podría decir que la física clásica tiene tres ramas, ¿Ya? que una es la mecánica, otra es la electrodinámica, la tercera es la termodinámica. Y la termodinámica fue de todas las ramas la que se construyó de una manera mucho más complicada y requirió mucho más esfuerzo ser construida que las otras, porque no existía la teoría que explicara eh, previo a estos inventos. O sea, nacieron estos inventos. Por ejemplo, aquí a la mano izquierda ustedes pueden ver esta máquina de vapor que la creó James Watt. En realidad, él no inventó la máquina de vapor, él no creó la primera máquina de vapor. Ya existían incluso desde la antigua Grecia prototipos y habían máquinas de vapor desde el 1600 y tanto. Pero en esta época entre el 1763 y 1775, él perfeccionó esta máquina al punto de llevarla a un nivel competitivo, a un nivel industrial. O sea, logró generar una máquina que fuera capaz de producir en grandes cantidades de energía con un costo muy competitivo. Y bueno, de hecho se enriquecieron mucho gracias a este invento, él y sus colaboradores. ¿Ya? Y como, a ver, unos cuantos años más adelante aparece esta otra máquina que tienen a su derecha, que es el tren de vapor, que también fue un invento que fue digámoslo así, crucial en la revolución industrial. Que naciera este invento fue lo que permite los transportes, el comienzo de los transportes y todo lo que eso implica en la revolución industrial y los cambios que produce, ¿ya? Y estos dos inventos que ustedes tienen aquí, que surgen solamente del ingenio de estas dos personas que son James Watt y George Stephenson, cuando se inventaron estas máquinas, no se tenía la teoría que explicara cómo funcionaban estas máquinas, no se sabía cómo funcionaban, no se sabía cómo hacerlas mejor, solamente funcionaban porque sí, o sea, porque la chuntaron y funcionaron, Claro. pero no se entendía. Y en el fondo, bueno, la termodinámica nace como la búsqueda de tratar de perfeccionar estas máquinas e incluso, vamos a ver un poco más adelante, llevarlas a un límite de perfección que no vamos a tocar todavía. Eso es lo que quería decir hasta acá antes. Sí, complementando lo que tú dices, de acuerdo con que después del Neolítico, de cuando se descubre la agricultura y la ganadería, van a pasar
miles de años hasta que nosotros podamos hablar de una época que representa una revolución y que está marcada principalmente en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que va a ser la revolución industrial. Conversábamos tras bambalinas con Adolfo, que claro, uno cuando estudia, o a los que nos ha tocado estudiar al menos en el colegio, lo que es la ciencia, la física, la química, siempre hay personas brillantes que están detrás de esto, pero queda como un conocimiento muy, muy mecánico, muy metálico, por así decirlo, muy atómico, y muchas veces se deja de lado el análisis de carne y hueso de las personas que fueron parte de la construcción de esto, que en este caso es la clase obrera, y también quienes sufrieron esto, tanto en algunos casos para mejorar su calidad de vida, como también para en muchos casos perjudicarla, como vamos a ver más adelante también. Por lo tanto, la ciencia, con la revolución industrial, va a influir de tal manera, como es una revolución, influye a nivel político, a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural, en que la revolución industrial no solamente va a acelerar los cambios científico-tecnológicos, sino que también va a acelerar la vida de las personas. Va a crear una mentalidad en la sociedad de que todo se debe basar en el progreso, en la evolución de la sociedad, en la evolución del ser humano, a portas o a raíz de lo que es la maquinaria. Ahí los chiquillos, tanto en primero como en segundo medio al menos, han visto Tiempos Modernos de Chaplin y ven como esta sátira económica, política, demuestra cómo el ser humano se va acoplando a la máquina, de tal manera que el ser humano pasa a ser una máquina más en el sistema de industrialización. Y ahí lo que tú dices, Adolfo, es muy cierto, de que, claro, estos inventos son para hacer los cambios o hacer los transportes o los inventos de manera más eficiente. Bueno, esa idea de eficiencia empieza a entrar también en la mentalidad del ser humano con la revolución industrial y lamentablemente después el ser humano que trabaje o no trabaje de manera eficiente ya no formaría parte de esta maquinaria. Por lo tanto, por una parte tenemos avances tecnológicos y científicos brillantes y por otra parte tenemos consecuencias sociales también que marcaron a una época y que hasta el día de hoy, bueno, tenemos esa mentalidad de progreso que representa la ciencia en nuestra sociedad. Claro que sí, qué interesante, antes de que pasemos al siguiente tema, pero no, antes qué interesante lo que dices tú con respecto a cómo se construye y se genera esta como mentalidad industrial de producción. Y ese concepto de producción lo vemos en todas nuestras vidas, incluso en lo laboral, hasta en lo escolar, y también en lo científico. Hoy en día, digamos, ha habido como un boom de la ciencia, pero también ha habido un boom de científicos, y ocurre que también en ese campo se produce como esta explotación, por así decirlo, del hombre, donde el científico tiene que producir ciencia, bien, pero de nuevo con esta como presión de que si tú no estás en la máquina, si tú no estás en el mercado, vas a quedar fuera y nos comen. O sea, de alguna manera estas máquinas fueron creadas con la intención de mejorar nuestra vida, pero a la larga nos convirtieron en máquinas también a nosotros. Es una muy buena frase, cuando esa famosa frase de me pilló la máquina, o es que este día fue muy productivo, es como, ¿quién nos dijo que tenemos que trabajar siempre a todo momento y tenemos que ser eficientes y productivos? Esos son conceptos que vienen de la industrialización precisamente, claro, no son sí. conceptos de la humanidad o biológicos, sino que son conceptos culturales que en esta época se empiezan a incorporar en nuestra mentalidad. Y además de explotar los recursos naturales para la ciencia, también el ser humano se comienza a autoexplotar a sí mismo. ¿Qué nos dice esto? Esta es una locomotora 823 que está en Villa Alemana, y con Adolfo lo conversábamos, y es como también esta idea de progreso se comienza a masificar en el tercer mundo, que es el que representa a Chile en el siglo XIX y también a principios del siglo XX, y de cómo la industrialización va a ir llegando lentamente, no de un día para otro, no de un año para otro, sino que como un proceso de larga duración y bastante lento, empiezan a llegar esta idea de progreso a nuestro continente. Y como Latinoamérica, y bueno, Chile, hasta el día de hoy, se va a caracterizar en el siglo XIX y todavía en el siglo XX también como una zona que produce a nivel económico principalmente materias primas. Por lo tanto,
¿para qué llega la industria a Latinoamérica? Más que para realizar fábricas o realizar una industria pesada, propiamente tal, como sí estaba ocurriendo con la Revolución Industrial Europea, principalmente con Inglaterra, llega a facilitar estos servicios de las materias primas, como ocurre en el caso de Chile, principalmente en el norte con la minería. De hecho, los primeros ferrocarriles son en el norte, precisamente por facilitar un mayor intercambio de los recursos minerales, y Villa Alemana, aunque no estaba incorporado al 100% con la industria minera, sí con la industria de la alimentación o con algunos recursos variados, Villa Alemana, de hecho, antes de ser llamado Villa Alemana, Adolfo, era Estación Peña Blanca. O sea, era una estación de ferrocarril y que por razones sociales y económicas, gente comenzó a vivir alrededor de ese territorio, que era un territorio principalmente cultivable de la agricultura, de materias primas, y comienza todo un comercio y una industria a raíz de esta estación, y comienza después a denominarse, ya por otras razones políticas que no vamos a indagar ahora, como la ciudad de Villa Alemana. Pero primero, así como Villa Alemana y muchas otras ciudades de Chile, van a surgir a raíz de esta necesidad de crear estaciones, de crear mayor transporte y de conectividad por esta oleada, por así decirlo, de industrialización que va a ir llegando a Latinoamérica, principalmente en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Qué interesante, porque lo que tú dices, ¿no? Que de alguna manera nuestra ciudad se desarrolla en torno a esta estación, podríamos decirlo que se desarrolla en torno a este tren. Por eso me parece que esta imagen es bien simbólica para nosotros, porque, mira, eh, por un lado, la revolución industrial produce todos estos cambios de nuestra vida que muchos también son muy buenos y otros no tanto. Ese no es el tema de discusión, pero sí impulsa la sociedad moderna. Claro. Pero también impulsa la ciencia, que es lo que te mencionaba un rato, la termodinámica. Entonces podríamos decir que la termodinámica es hija de la industrialización. Pues Villa Alemana también de alguna manera podríamos pensarla de esa forma, es como hija de esta industrialización, porque nace en torno a este transporte, que era como un punto intermedio que había entre Valparaíso y Santiago, ¿no? Entre el puerto y la capital, y de repente se convierte como ahí como un Pronto Copec que había al medio, y después en torno a esto se empieza como a construir lo que ahora vivimos. Qué interesante. ¿Sí? Bien. Bueno, la máquina perpetua no existe. Primero que todo quiero dejarlo bien claro, la máquina perpetua no existe. Es una búsqueda, es como, por así decirlo, de esta piedra filosofal o algo así, que se buscó por mucho tiempo sin éxito. Y que básicamente una máquina perpetua se trata de un dispositivo que es capaz de funcionar en forma perpetua, o sea, forma permanente, sin parar, sin necesidad de inyectarle energía exterior. Como ocurre por ejemplo, con una estufa parafina, que tú tienes que echarle la parafina o de alguna manera, por un lado, tienes que meter la energía para que funcione. Bueno, se buscaba que si existía esta máquina perfecta, que no necesita energía. O sea, un tren al cual yo no tenga que echarle carbón para que ande. Si yo pudiera crear una máquina así, entonces me hago multimillonario, porque entonces puedo hacer muchos trenes y no tengo que gastar plata en sacar el carbón. Claro. Aquí hay 3 ejemplos o ideas de lo que sería una máquina perpetua. Por ejemplo, una idea era poner una especie de vaso con una manguera y que esta agua al bajar por la manguera después volviera a pasar y volviera a caer al vaso, como se ve acá en el dibujo, y en ese proceso puedes hacer girar alguna turbina o algo, impulsar una máquina, y esta agua está constantemente circulando, ¿ya? Lo que realmente pasa es que si tú pones el agua no o sea, puede dar una vuelta, pero si tú le quieres sacar energía, rápido se detiene. La siguiente imagen, la idea era como crear una especie de rueda con unos palitos. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver que al lado izquierdo de tu pantalla hay más pelotitas que las que hay al lado derecho. Entonces uno podría pensar que como hay más masa, pues va a tender a girar de este lado. Pero resulta que los brazos que están del lado de acá, si bien tienen menos masa, tienen más brazos de palanca, y eso al final del día se equilibra y logra que esta rueda no gira, se queda así. No se le puede sacar energía. Igual el otra imagen es que lamentablemente en este momento está tapando, no sé si se puede correr por un segundo las cámaras. Sí. Bueno, no importa. El punto es que también es otra idea de hacer un arreglo entre bolitas, que de un lado hay más bolitas que del otro, tratando de que se mueva, pero la verdad las cosas es que no se mueven.
¿ya? Y eso se intentó con muchos otros dispositivos que no tengo espacio para poner en una pantalla, y ninguno funciona. El punto es que toda esta búsqueda de tratar de generar la máquina perfecta dio como lugar a lo que se conoce como las leyes de la termodinámica. Es en realidad el resultado de muchos experimentos, la síntesis de muchos experimentos, que en el fondo se podría decir que lo que dicen estas dos leyes es que es imposible crear una máquina perpetua. Esa básicamente es como la moraleja, o sea, es como se trata de hacer, se intenta, no se puede, y la conclusión es no se puede. Y esa conclusión se enuncia como una ley, y eso es la termodinámica. Pero abre la ventana a muchas otras cosas más. Podríamos pasar entonces a la siguiente. Voy a mencionar muy rápido de qué se trata la primera ley de la termodinámica, ¿Ok? y se enuncia así: la energía de un sistema aislado siempre es la misma. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, aquí por ejemplo yo puse un esquimal que está bien abrigadito. Si tú estás completamente aislado, y aquí en realidad su cara no está cubierta, pero se moriría ya. Pero Claro. si tú aíslas un sistema, entonces no puede entrar energía ni puede salir de energía de ese sistema, entonces la energía contenida va a ser siempre la misma. Eso es lo que dice la primera ley. Y básicamente, ¿cómo se traduce esto a la máquina perpetua? Es que, bueno, yo no puedo crear una máquina que me genere energía de la nada. No puedo hacer una máquina que yo no le enchufe energía y funcione. Tengo que enchufar la energía. Y podríamos poner este ejemplo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo aquí una platita que me gané y yo vengo y la meto en un canasto y la dejo ahí y vuelvo mañana o un mes o un año después, va a seguir siendo la misma plata. No se va a Claro. hacer plata de la nada, no sale de los árboles. ¿No? Tengo que yo trabajarla, tengo que yo, bueno, yo tengo que trabajar si quiero tener más plata. Esa básicamente es como la idea de la primera ley. La segunda ley, que es la siguiente, y diapositiva, Ahí sí. todas estas leyes no fueron enunciadas de un día para otro, es todo un No. proceso. Pero yo les pongo más o menos esta fecha, 1850, que es cuando se logra como sintetizar propiamente tal como ley. La segunda ley es, bueno, a ver, de la primera ley nace que no se puede crear energía, pero sí se puede extraer energía de algunas fuentes. Eso básicamente en la máquina de vapor es la caldera, ¿no? La caldera es la que me da la energía, ¿ya? Pero entonces la idea, cuando ya se vieron que no se podía crear esa máquina que se conoce como máquina de primera especie, máquina perpetua de primera especie, pensaron en la máquina perpetua de segunda especie, que es, ok, no puedo crear energía de la nada, pero la puedo extraer de algún lado. Entonces la voy a extraer, por ejemplo, de la atmósfera. Y como la atmósfera es muy grande, entonces prácticamente igual puedo sacar energía infinita relativamente barata, ¿ya? Pero lo que dice la segunda ley es que, claro, o sea, no solamente no puedes sacar energía de la nada, sino que al sacarla de alguna fuente, no puedes sacarla toda. Tienes que sacar una parte y eliminar otra, ¿ya? Esto, digamos, básicamente es como decir, de la máquina de vapor, pensemos en la máquina de vapor, saco la energía de la caldera, pero igual tengo que botar el vapor caliente, y en ese vapor caliente se va mucha de la energía que, eh, que venía de la caldera, ¿ya? Aquí tengo un dibujo porque esta segunda ley, en otras palabras, se puede enunciar como el aumento de la entropía. Aquí dice, la entropía de un sistema aislado aumenta siempre. ¿Qué es la entropía? No nos vamos a enredar con la entropía, porque es un tema muy complicado, ¿ya? Pero sí es un concepto que surge de la termodinámica, y que más o menos se puede enunciar como en este dibujo acá. Yo tengo acá una pieza. En un lado la tengo ordenada, en otro lado la tengo un desastre, ¿ya? Claro. ¿Qué sería lo más probable? ¿Que la pieza desordenada termine desordenada, o que la pieza desordenada termine ordenada por sí sola? Claramente la pieza no se va a ordenar sola, ¿no? Tú tienes que hacerlo. En cambio, el proceso opuesto sí es posible, ¿no? Que si yo tenga mi pieza se empiece a desordenar, como cuando tú tomas los audífonos, los metes en el cajón y cuando vas a sacarlos están todos enredados y tú no entiendes por qué. Claro. ¿Ya? Ese proceso, digamos, esa tendencia al desorden, por así decirlo de alguna manera, no muy precisa, es lo que se conoce como el aumento de la entropía. Pero básicamente lo que dice esta ley es que no solamente no puedes sacar energía de la nada, sino que la tienes que sacar de alguna fuente, pero además tienes que perder un poco de esa energía. Bueno, estas dos leyes costaron mucho trabajo lograr concebirlas, pero una vez que se han concebido, nace la termodinámica. ¿Y qué es lo que dice la termodinámica? Son las reglas del juego, ¿no? O sea, dice aquí, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, y cómo se puede hacer. Entonces, gracias a ello, se pueden ir creando máquinas cada vez más eficientes, que no violen estas leyes, pero que sí sean cada vez mejores. ¿Y qué es lo que hoy día estamos viviendo con automóviles que son capaces de moverse, digamos, a velocidades de 200, 300 kilómetros por hora, aviones que son capaces de atravesar, no sé, el océano Atlántico?
Imagínate, la máquina esa que mostré en un principio, que se llama el cohete de Rocket, alcanzaba los 60 kilómetros por hora, y en esa época era considerado, pero realmente algo, imagínate, le llamaron el cohete. Y hoy en día eso es un automóvil andando acá en la calle. Claro. Sí, me llama la atención lo que tú dices de Ujú. que en este siglo XIX, que estamos en la expresión máxima de la industrialización en Europa, luego después en Estados Unidos, de que sabiéndose de que la energía no es obtenida desde la nada, o sea, hay que, en este caso, en sentido práctico, hay que extraer ciertos recursos de la naturaleza para generar energía, para poder hacer estas máquinas y para poder hacer producción, pero siempre en la industrialización, al menos desde el punto de vista histórico, siempre se habla como un periodo en el cual no hay regulación en torno a este tipo de extracción de recursos. O sea, Interesante. se sabe cómo llegar a la productividad, a la eficiencia, al progreso, a la rapidez de las cosas, al abaratamiento de costos, por así decirlo, pero no se sabe o no se quiere asumir que tiene que haber un cierto límite para que los recursos finalmente no se agoten y Mm. no generar un cambio climático o una contaminación. Pareciera que esa conciencia ecológica, por así decirlo, del medio ambiente y de que los recursos naturales no son ilimitados, son limitados, es algo más reciente en el ser humano a raíz precisamente del cambio climático o a raíz del calentamiento global. O sea, en el siglo XIX, sabiéndose que podía existir cierto agotamiento de los recursos, aún así no se tomaban en cuenta porque las consecuencias de la contaminación todavía no eran tan potentes como lo son ahora. Por lo tanto, el ser humano demuestra, lamentablemente, que es brillante para producir más, pero es sumamente ingenuo o sumamente terco al momento de asumir que esa productividad y ese aumento de la producción de los recursos y de la extracción de los recursos le va a perjudicar al mismo ser humano en términos de salud, en términos psicológicos, qué sé yo. Sí, sí. Quiero agregar a lo que tú dices algo que quizás no refleje. Efectivamente, las leyes de la termodinámica te dicen, sí, tienes que sacar la energía de algún lado, ¿no? Eso es lo que dice la primera ley, ¿no? Tienes que sacarla de algún lado, en este caso de la naturaleza, y con el precio que tiene. Pero no solo eso, sino que además la segunda ley te dice que tienes que contaminar. Si tú quieres echar a andar una máquina, tienes que contaminar. O Tienes sea, que contaminar menos. exacto, eso es lo que dice. Todas las máquinas contaminan de alguna forma. Lo que pasa es que hay distintos tipos de contaminación. Las que hoy en día nos están afectando más son aquellas que emiten gases de efecto invernadero porque producen el efecto en el clima. Pero existen otros tipos de contaminación. Por ejemplo, bueno, me estoy adelantando un poquito porque vamos a hablar de la energía nuclear, pero solamente quiero decir que la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero, lo cual es bueno, pero igual produce contaminación porque produce residuos nucleares. Sí, ¿Entiendes? Y hay otros tipos de cosas, incluso la energía solar va a producir algo. ¿Ya? Por ejemplo, si el panel ya a la larga se va a convertir en basura, o para poder producir el panel igual tuviste que claro. consumir energía, pero sí, de alguna forma la entropía va a estar aumentando igual, y eso no es necesariamente un problema, ¿ya? Porque eso el universo siempre lo ha hecho. El universo siempre está aumentando la entropía. Pero hay ciertas cosas en donde sí la embarramos, como por ejemplo cuando vertemos petróleo en el agua, o sea, ahí el aumento de la entropía está afectando directamente a la vida de muchos seres vivos, incluidos nosotros. Y Claro. muchos otros El ejemplos. ser humano con ese afán de controlar y manipular la naturaleza ha sabido diferenciar, como tú dices, en lo que se puede evitar y en lo que no se puede evitar. Yo, a mi argumento va desde lo que sí se puede evitar, no desde lo natural, que también vamos a ver algunos desastres naturales, obviamente, que el ser humano no puede evitar, pero sí puede evitar muchos elementos que desde la revolución industrial se han acelerado de manera impresionante. Adolfo, esta revolución industrial que va a marcar como paradigma hegemónico en el siglo XIX, de que hay que acelerar los procesos, de que hay que aumentar la productividad, qué sé yo, en el siglo XX va a ir mutando en lo que va a ser una nueva forma de energía, que es la que tú adelantabas un poco, que era la energía nuclear. La energía nuclear va a generar, por ejemplo, ciertos cambios políticos, sociales y económicos y, ante todo, humanos, como los que se van a presentar a continuación. Tenemos que darnos cuenta
que si bien es cierto, la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando hacia fines de los años 40, en este caso 1945, Estados Unidos va a lanzar una bomba en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y que va a marcar definitivamente este fin de este proceso histórico tan devastador para la humanidad como es la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, Estados Unidos y la humanidad va a demostrar que puede efectivamente generar un nivel y una capacidad de energía nunca antes vista, que puede ser utilizada para muchas cosas, como transporte, la tecnología, qué sé yo, y al mismo tiempo va a demostrar que puede, apretando un botoncito, destruir una ciudad completa, por generaciones. De hecho, hay personas y familias completas que siguen teniendo consecuencias radioactivas en su cuerpo tras el desastre nuclear, perdón, tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el año 45. Bueno, este lanzamiento de bomba internacional, este misil balístico internacional que va a demostrar Estados Unidos, se dice que en el año alrededor del 47, 1947, la Unión Soviética, luego de la Segunda Guerra Mundial, va a presentar en sociedad y va a demostrarle al mundo que también tiene la misma capacidad de destrucción nuclear que Estados Unidos. Y ahí se inicia lo que se denomina en historia como la Guerra Fría. ¿Hay elementos políticos, económicos, culturales que influyen? Por supuesto que sí. Pero si tú me preguntas cuáles son una de las razones principales del por qué hay una Guerra Fría, es porque existen dos superpotencias que tienen una capacidad armamentística y energética, si se quiere, de destruirse mutuamente. Y por lo tanto se anulan entre sí. Es como cuando ya tú sabes que el rival, tú le puedes pegar y le puedes dar un montón de bofetadas, pero él te puede responder exactamente lo mismo y se van a autodestruir ambas. No me sirve destruir al contendor si yo tampoco voy a sobrevivir. Por lo tanto, hay una anulación. Lo que, ojo, entre paréntesis, no hay que pensar que la Guerra Fría, al ser fría, no hubo violencia y no hubo destrucción. No hubo violencia directa, no hubo destrucción directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se genera la guerra de Corea, que va a separar la Corea del Norte y la Corea del Sur. Vamos a ver lo que es Vietnam, por ejemplo, y distintos otros procesos históricos que van a estar asociados, como por ejemplo algunas dictaduras en el mundo, como el caso latinoamericano y el caso chileno también. Pero lo que me interesa es que nos quede como consenso de que finalmente la energía nuclear va a ser un motor importante para definir también una época histórica que va a ser como la Guerra Fría. Y un segundo elemento de cómo esta energía nuclear va a marcar una época, en este caso, ya para ir finalizando la Guerra Fría, estamos hablando de mediados de los años 80, específicamente en el año 86, con el desastre nuclear de Chernobyl. En esta comunidad, esta pequeña localidad de Pripyat, en la Unión Soviética, en la cual va a haber un desastre nuclear probablemente, y te lo comentaba anteriormente, como nunca antes en la historia, va a existir un desastre humano, un nivel de contaminación que no solamente se percibió en los alrededores de la ciudad de Chernobyl o en la Unión Soviética propiamente tal, sino que crónicas e historiadores de la época han dicho de que incluso los niveles de radiación llegaron a Europa, a España, a Inglaterra. O sea, estamos hablando de miles y miles de kilómetros que eso se materializó. Para paliar ese desastre nuclear hubo mucha gente que murió intentando, digamos, voy a decir en palabras simples, enterrar esa energía nuclear que estaba contenida en esa zona, y se dice que incluso Rusia, ya no Unión Soviética, Rusia como país, como Estado-nación, hoy en día está construyendo una arca como de concreto o de algún material muy pesado para seguir construyendo sobre el cemento o la tierra que ya existe por sobre esa energía nuclear acumulada por debajo de la tierra, para que no vuelva a existir un desastre nuclear como el del año 86 en Chernobyl, porque si llegase a existir, es tanta la energía acumulada que existe en ese momento, sería catastrófico. Sería peor incluso que lo que ocurrió en ese momento. Bueno, para ir cerrando este tema, el desastre de Chernobyl no es la única causa que explica la caída de la Unión Soviética.
pero sí, Adolfo, va a ser un elemento y un factor fundamental en términos comunicacionales, en términos científicos y sobre todo en términos económicos, de cómo va a afectar a la Unión Soviética para seguir siendo la potencia que en algún momento equiparó a los Estados Unidos como potencia mundial y va a permitir que Estados Unidos finalmente se consolide como única potencia mundial ya hacia principios de los años 90 con la caída del muro de Berlín en primera instancia y luego con la caída de la Unión Soviética. Déjame agregar ¿Sí? un comentario, en paralelo en realidad a lo que tú acabas de decir, y es que, así como yo te comentaba hace un rato, de alguna forma la termodinámica, esta rama de la física, nace a partir de la revolución industrial, ¿no? Tratando de mejorar estas máquinas. Claro. Un efecto muy similar ocurre en torno a esta figura de la bomba atómica, porque de alguna forma la física evolucionó de una manera vertiginosa durante ese periodo que va entre el 1900 y el 1932, o creo que era algo así, 35, no recuerdo exactamente la fecha, pero ese periodo es vertiginoso, es como una ebullición del desarrollo científico que de alguna forma, en gran parte, fue financiada por la guerra, digamos, que todavía no empezaba, pero sí por la búsqueda de lograr esta bomba para poder lanzar la guerra. Ese es mi punto de vista, ¿ya? Pero sí, de alguna forma, lo que sí es cierto es cómo la ciencia fue impulsada en este periodo por la búsqueda de la bomba atómica. Tratar de entender, no solamente tratar de entender el átomo como un fenómeno de la naturaleza, sino que también tratar de lograr extraer su energía. Y eso, digamos, muestra de nuevo cómo la ciencia no avanza sola, sino que va sumamente determinada y delimitada por lo que ocurre históricamente. ¿Sí? Y cómo esa necesidad o esa búsqueda de cambios también influye mucho lo económico y sobreponerse como potencia o como país desarrollado o pionero en algo. Como tú decías, esta máquina o este invento que finalmente no se logró inventar y a raíz de eso comienza lo que son las leyes de termodinámica, pero esa búsqueda es también de poder descubrir algo, de poder masificarlo y ya en términos económicos de hacerlo productivo, de venderlo. ¿Qué pasa también con el tema de las bombas nucleares? O sea, hoy en día en el mundo no es que solamente Estados Unidos tenga una bomba nuclear, son alrededor de 10 a 12 a 13 países que en el mundo en este momento tienen bomba nuclear, porque también se convierte en un negocio de defensa, que si hay algún peligro externo, de algún enemigo, de alguna guerra, tengan, oye, tengo una bomba nuclear, por lo tanto, ojo ahí. Entonces también se convierte en una herramienta coercitiva y también profundamente comercial, mercantilista, que es algo que también vamos a ver este tiempo por el tema de la pandemia. El país, o el laboratorio más que el país, o la universidad, que descubra la cura probablemente tal, no me imagino los niveles económicos que eso va a generar. Porque todos los países, por todo lo que genera esto a nivel económico, a nivel social, lo van a querer al tiro. Por lo tanto, va a haber un negocio con respecto a eso, como ocurre en verdad con todo lo que es la ciencia farmacéutica, bien importante. Por lo tanto, está todo conectado entre lo tecnológico, lo científico, lo mental, lo social, lo político y bueno, lo cultural también. Aquí, Adolfo, hay algunos ejemplos ya más desde la cultura pop y de algunos estudios. Está, por ejemplo, el libro de Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, que ella es premio Nobel de Literatura del 2015, ella es bielorrusa, y ella escribe del desastre de Chernobyl, pero desde una parte humana, desde una parte, como te decía al principio, de carne y hueso. Habla de testimonios de personas que vivieron ahí o que siguen viviendo en la cercanía de ahí, porque son sus lugares de origen, donde está su familia, qué sé yo, su crianza, y habla de las consecuencias biológicas del cuerpo humano probablemente tal, pero con un lenguaje y un testimonio desde la gente común y corriente, no científica, no necesariamente académica, pero que también nos permite entender del cómo los fenómenos científicos que muchas veces generan estos desastres naturales, o sea, perdón, estos desastres científicos probablemente tal como lo de Chernobyl, también genera consecuencias humanas importantes. Y eso también inspiró a la serie Chernobyl, probablemente tal, para realizar una radiografía, no solamente política y económica de lo que era la Unión Soviética, sino que también una radiografía científica y humana sumamente importante de analizar. Y como alguna serie más reciente todavía, como lo es Dark, por ejemplo,
también cómo el peso de la energía nuclear genera también en el imaginario de las sociedades un mundo distinto, como pasa con Stranger Things, por ejemplo, también, donde También. la literatura, donde el cine, donde el arte, también ha denunciado a la excesividad de la energía nuclear o a la desregulación científica con respecto a la productividad, de cómo eso genera también consecuencias humanas importantes. Ya Dark se mete ya con temáticas asociadas a la física también, como lo que es el tiempo y el espacio, que ahí lo podríamos a lo mejor dejar para otro video más adelante, pero siempre la ciencia, como tú decías al principio, no siempre se basa en datos, valga la redundancia, científicos y comprobados. Siempre hay una especulación, una imaginación, una creatividad que luego se pone a disposición del ser humano y comienza en el ensayo y error a descubrir cosas. Ya para ir cerrando un poco este diálogo, esta construcción de conocimiento, Adolfo, yo quise traer algunos ejemplos ya desde nuestro siglo, desde nuestro siglo XXI, de cómo a pesar de todo el desarrollo que comienza con la revolución industrial en el siglo XIX, que se estanca, si se quiere, o avanza desde un punto de vista diverso, con el siglo XX, con las guerras, las bombas nucleares y con la energía nuclear probablemente tal, cómo el ser humano todavía demuestra que tiene desafíos pendientes en torno a cómo controlar, manejar o regular el uso de los recursos naturales y de la energía para producir, para progresar, para generar trabajo, etc. Vemos, por ejemplo, cómo hay desastres naturales, como es un terremoto y un tsunami en Fukushima, en esta ciudad japonesa en el año 2011, que ahí ya uno no le puede decir, bueno, el ser humano a pesar de generar una industria nuclear importante, la naturaleza le sigue enseñando al ser humano que tiene que nuevamente modernizarse, nuevamente descubrir otros métodos de protegerse de lo natural para poder seguir produciendo energía probablemente tal. Y vemos también el ejemplo de Puchuncaví y de Quintero, que lo hablé con el profesor Esteban en otro video, de cómo todavía en Chile y en muchas otras partes se convierten en verdaderas zonas de sacrificio, porque, como te decía, no hay una regulación probablemente tal de la energía porque está la producción y el comercio y el aumento económico incluso por sobre la calidad de vida de las personas. En ese sentido, que me acordé recién, ya con un dato contingente, ayer o antes de ayer, si no me equivoco, la NASA intentó llevar a dos tripulantes, dos astronautas estadounidenses nuevamente al espacio después de 9 años, sin poner a un ser humano en el espacio, en este caso la estación internacional. Pero se retrasó ese lanzamiento por problemas climáticos. Y 10 minutos antes del despegue de este cohete, digamos, tuvieron que suspenderlo y se va a reprogramar para el sábado. Entonces, es bien interesante cómo el ser humano ha logrado cosas increíbles, maravillosas, cosas casi hasta futuristas, pero que la naturaleza dice, oye, este día está más nublado, la oleada o las placas tectónicas se van a mover un poquito y se va todo al carajo. Entonces, también el ser humano ha intentado muchas veces exitosamente o lamentablemente, como se quiera decir, dominar la naturaleza, pero después la naturaleza le arrebata todos sus planes. Y en ese sentido, creo que la naturaleza, más que manipularla o controlarla, hay que utilizarla a nuestro favor. Y eso es lo que nos enseña un poco lo que es la energía no renovable, la energía renovable, con lo que son la energía eólica, por ejemplo, lo que son la energía de los vientos propiamente tal. Sí, de la cual también somos herederos, ¿no es cierto? Tenemos estos molinos que son un patrimonio de nuestra ciudad. Nuestro colegio tiene uno, de hecho. ¿Sí? Yo creo que eso es súper interesante. Y yo creo que un poco también, como sociedad, tenemos que apuntar para allá, hacia estas energías. Yo creo que no tengo nada más que agregar de lo que tú has dicho. Pero sí quiero agregar en una cosa que tiene que ver con... Espera, disculpa, me distraje. Te decía, quiero agregar, además de lo que son las energías renovables, también quiero agregar de lo que es el... Espérate, me distraje. Te quería comentar... ¿La energía renovable?
No, no era de la energía, ya me acordé. Volviendo al tema de la máquina perpetua. Ah, Ya. ok. Sí, sí. Porque claro, o sea, ya sabemos que no podemos crear una máquina perpetua y que de cualquier forma sí o sí vamos a necesitar extraerlo de algún lado, ¿ya? Pero la idea de las energías renovables es que seamos capaces de extraerlo de una manera que el impacto sobre el entorno no sea, o sea, el impacto va a estar igual, ¿ya? Esos molinos que están ahí muy bonitos, igual están haciendo un impacto, pero el impacto que está ahí no afecta considerablemente a la vida que hay alrededor, por ejemplo. Claro. No así, por ejemplo, como una central hidroeléctrica, en donde tú cortas el caudal de un río y sí, tú afectas lo que está río arriba y lo que está río abajo, ¿me entiendes? Esa es como la diferencia. Siendo que las hidroeléctricas no producen gases de invernadero, igual producen un efecto. ¿Ya? Sí. Pero también quería decir otra cosa, y es y quiero dejarlo muy, muy recalcado demasiado, es que la máquina perpetua no existe. Y ahí andan por internet muchos videos diciendo, oh, tengo la máquina perpetua, y son mentiras. ¿Ya? Y hay muchas charlatanerías en internet. Y eso también lo quiero conectar no solamente con la máquina perpetua, que no existe, sino que también lo quiero conectar con temas de contingencia como es el coronavirus. Hay muchos videos que dicen, por ejemplo, que el coronavirus lo hizo Bill Gates y tantas cosas. Quizás lo hizo, no lo sé. El punto es que no hay la evidencia en este momento como para poder decirlo. ¿Me entiendes? Claro. Y el coronavirus sí está, o sea, la gente está enferma y eso sí es una evidencia. Pero entonces no hay que dejarse llevar por cualquier cosa que uno ve por internet. Y hay que indagar y hay que investigar, pero sobre todo, con respecto de esto del coronavirus, en este momento tenemos que cuidarnos porque el coronavirus está. Entonces, cualquier video que le diga que el coronavirus no es verdad y que salgas a la calle porque no hay que preocuparse, está equivocado. ¿Ya? Y también quiero decir que el coronavirus de alguna forma también un poco es herencia de esta industrialización, porque de la industrialización viene la globalización, ¿no es verdad? Y eso es lo que de alguna manera permite que este virus se haya expandido tan rápido por todo el mundo, sí, que se nos haya venido encima como una avalancha. Sí. Sí. Eso quería decir. Bien, bueno Adolfo, van a haber muchos temas pendientes que quedan sobre la mesa, a lo mejor los chiquillos después nos van a mandar algunas dudas o algunos temas que sean de su interés, están en la libertad de expresarse y de hacerlo. Bueno, te quiero agradecer por compartir este espacio, invitar a lo mejor a otros colegas o de otras partes que nos puedan estar viendo, escuchando, a que también lo prueben, lo intenten, sin presiones, es parte también de construir un trabajo colaborativo, es parte de demostrar que en esta actualidad donde el individualismo finalmente no ayuda mucho, hay que ayudarse harto con todo este tema del estrés, de la incertidumbre que nos rodea a muchos profesores también. Nosotros le quisimos hacer esta demostración de cómo se puede colaborar en estos tiempos y que ojalá eso se siga manteniendo después cuando ya podamos volver al trabajo propiamente tal de manera presencial. Así que un abrazo a los chiquillos y las chiquillas, a los colegas que nos pueden estar viendo y gracias Adolfo por compartir este espacio. Muchas gracias a ti Andrés, por también compartir este espacio y también por estar siempre enseñando a enseñar, ya que Andrés, para los que no lo saben, digo, si es que este video lo ven alguien más que sus alumnos, es un gran profesor del cual siempre yo estoy aprendiendo. Así que muchas gracias Andrés. Ya, Adolfo, gracias a ti también. Lo dejamos hasta aquí y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que un abrazo y gracias por escuchar. Gracias.